Esta es la cosa número 1 que te va a ayudar a sanar de la infidelidad. No te lo tomes como algo personal y no pienses que se trata de ti. Te daré un buen ejemplo. Hace años una clienta me contó que un día siguió a su marido, que la engañaba, hasta la casa de la otra mujer. Lo vio entrar y esperó. Durante 45 minutos lloró fuera, imaginando que esa mujer era más joven, más delgada y más guapa que ella. 45 minutos después, él salió. También lo hizo la otra mujer. Y para su sorpresa, no era para nada como ella pensaba. Pasó de llorar a reír. La moraleja de la historia es: lo que la gente hace tiene todo que ver con ellos y sus problemas y no contigo. Así que deja de hacer suposiciones y de hacerlas sobre ti. En el momento en que empieces a tener límites positivos, descubrirás que te abres a una verdadera curación.